Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Hoy día estamos un poco agripados, pero nuevamente aquí acompañándoles para llevarles todas las incidencias de este proceso de admisión a la UNSP 2023. Ayer les estuvimos en transmisión y les estuvimos haciendo saber sobre la relación de ingresantes, los acontecimientos que estaban suscitándose para las áreas 1 y 4. Hoy TCT está acompañando nuevamente, estamos ahorita agrupándonos allí, estamos en el puente que da acceso a la UNSP. Vamos a acercarnos porque hoy día también va a ser el proceso de admisión para las áreas 2, 3 y 5. Así que amigos, estén preparados. Miren la cantidad de personas que están ya en las diversas puertas de ingreso a la universidad. Las puertas de acceso número 1 y 2 están totalmente repletas y las puertas número 4. Recordamos a todas las personas que tienen un familiar que hoy día está participando para dar examen de admisión, tomar sus precauciones. El ingreso va a ser hasta las 8 de la mañana. Así que amigos, estén atentos. Hasta las 8 de la mañana es el ingreso. Los varones y mujeres no portar ningún equipo electrónico, un equipo tecnológico. Evitar en lo posible traer una chalina o casaca larga, porque va a ser más exhaustiva la revisión que se les va a hacer. Además, también mencionarles que las mujeres deberán venir con el cabello recogido. Somos TCT y estamos llevándole a ustedes estos acontecimientos muy importantes aquí en la región centro. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Por favor, necesito que me respondan para poder orientar un poco más. Ya nos vamos a dirigir en estos momentos por el área, por la puerta número 3 están ingresando solamente docentes, por la puerta número 1 y 2 están ingresando todos los estudiantes y por la puerta número 4 también. Cabe recalcarse que todo estudiante que está viniendo tiene que buscar en las afueras puertas de la UNSP. Se encuentran los paneles ahí repletos con la lista de estudiantes que van a postular, en la cual deben estar ubicando por qué puerta de ingreso van a entrar a la UNSP para que rindan su examen. No en cualquiera de las puertas van a ingresar, tienen que revisar y recién según ello van a comenzar. Luego de esto también se viene para que sepan que les va a indicar el salón. Así que amigos, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. Nos estamos dirigiendo en estos momentos a la puerta número 4, así que atentos amigos. Comentamos que hoy día las áreas que están dando su examen de admisión son áreas 2, área 4 y área 5. 2 ingenierías y arquitectura, área 4 lo que son ciencias económicos sociales y el área 5 ciencias agrarias. Así que vean, la cola es enorme, la multitud de estudiantes que están haciendo cola por la puerta número 4 es bastante. Vamos acercándonos. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas. Si tienen algún familiar que está postulando, coméntenos para qué especialidad está yendo. En la puerta de ingreso, allí están las autoridades correspondientes, la policía y personal de vigilancia de la UNSP realiza su trabajo de inspección. Se les recuerda, toda mujer que va a venir a postular tiene que venir con el cabello recogido, ya no traer chalinas, también ningún equipo electrónico. Es más, no debe traer lápiz, lapicero, ya que eso le va a otorgar la universidad. Aún quedan 22 minutos para que puedan ingresar los estudiantes. Están bien repletos en estos momentos en las 3 puertas de ingreso. Tomen sus precauciones, por favor. Ayer quedaron fuera 13 estudiantes que llegaron tarde. Esperemos que hoy día no se repita lo mismo.
Así son las escenas que está sucediendo aquí en la puerta número 4, y entonces ahora nos vamos a dirigir a la puerta número 3 para que vean ustedes. Somos TCT, estamos llevándole a ustedes la información correspondiente a este proceso de admisión a la UNSP 2023-2. Prepárense, amigos, porque ya más tarde, en exclusiva, a partir de las 2 de la tarde, TCT estará lanzando la relación de ingresantes a esta primera casa superior de estudios. Aún quedan 20 minutos aproximadamente para que puedan ingresar los estudiantes. Por favor, tomen sus precauciones, apresúrense. Lo único que tiene que portar un estudiante es su ficha de inscripción y su DNI. Ninguna otra otro equipo, producto, cosa puede equiparado, papel, borrador, lápiz, tallador, todo se le va a repetir a la colega. Así gracias a la líder, los maestros, estamos conectando a los acontecimientos el 6 de agosto. Y es muy importante para la región. El país de UNSP está aplicando es el proceso de admisión 2023-2. Ya en estos momentos no dejan de ingresar a los docentes para la puerta número 3. Ya acaban de cerrar la puerta en la puerta número 3. Por favor, tomen sus precauciones. Ningún docente ya va a ingresar. Puerta número 3 ya está cerrada. Hoy día les comento, examen de admisión para las áreas 2, 4 y 5. Nos dirigimos en estos momentos hacia la puerta número 2. Se están comenzando ya somos estamos ahora en la puerta de ingreso número 2, así que tomen sus precauciones, jóvenes, realmente se 20 minutos para que puedan ingresar, no traer ningún equipo electrónico, no traer banda chatina, los balones no deben comprar una correa porque esta vez se les va a retener, así que tengan esas previsiones. La Policía Nacional de Vigilancia de la UNSP viene realizando su trabajo correspondiente. Debe verificar que no se ingresen a las instalaciones ningún equipo electrónico, de tal modo que no exista ningún fraude en este proceso de admisión de la UNSP. Exactamente quedan 15 minutos para que cierren las puertas. 8 en punto van a cerrar. Esperemos que no haya incidencias como el día de ayer, que 13 estudiantes han llegado tarde. Vamos a dirigirnos ahora hacia la puerta número 1. Puerta número 1, somos
ese día y estamos aquí acompañándoles a ustedes. Están llegando gracias a gentil auspicio de Mueblería Giselle. Los mejores muebles los encuentran en Mueblería Giselle. Son fabricantes productores en la región centro. Considero que ponen precios en Mueblería Giselle. Colegio Unión Internacional de Chica también hace el esfuerzo correspondiente para poder llevarles a ustedes esta etapa de admisión. Señores y señores, bienvenidos y bienvenidos. Estamos ahora en la puerta número 1. El examen de admisión empezará a las 9 de la mañana y culminará a las 11 de la mañana. Son 50 preguntas, tienen una duración de 2 horas. Los resultados se podrán visualizar en el frontis de la universidad, así como también en el portal web y en las redes sociales de la Dirección de Admisión. Se pide por favor a todos los postulantes que deben portar su ficha de su DNI, de lo contrario su hoja C4 o su ficha RENIEC, así como también su ficha de inscripción por duplicado. Se les pide también que no deben traer ni lápiz, ni borrador, ni tatuador, dado que estos implementos se les entregará en sus respectivas aulas. Por favor, tener especial cuidado y brindar las facilidades en la revisión que se está realizando en el campus universitario. Por favor, dar las condiciones y las facilidades. El examen, las puertas de ingreso se cerrarán a las 8 de la mañana. Tener consideración. Los que estén en las respectivas colas van a poder accesar al campus universitario y se terminará la revisión dentro del campus. Por favor, tener especial cuidado con el horario de ingreso al campus universitario. Se les recuerda que este terminará a las 8 en punto, siendo las 7:50. Se les recuerda que el horario de ingreso será hasta las 8, faltando solo 10 minutos para poder cerrar